Sus cámaras, a ver si pueden abrir sus cámaras para podernos ver, para podernos seguir conociéndonos como lo hemos venido haciendo durante los últimos jueves. Ahí está Valeria Soplín, gracias Valeria, ¿qué tal? Gracias Jorge Luis, gracias Tania. Es bonito porque, como les dije hace unas semanas atrás, les dije que el liderazgo es ponerse enfrente de las personas. Es ponerse enfrente, ¿para qué? Para que nos vean, pero no porque simplemente no tengo nada que hacer, nada importante que agregar, sino porque prácticamente eso es un líder, está en la vista de todos. Y que aprendamos a abrir nuestras cámaras, porque en algún momento, si ustedes están acá para aprender liderazgo, es porque ustedes van en algún momento a dar algún tema o a hablar en frente de un público y es importante que ustedes estén de esta manera aquí con nosotros compartiendo. Entonces, hoy tengo un tema muy bonito, me parece bonito y muy instructivo, porque se habla sobre el liderazgo global, un liderazgo multicultural. Se hablaba más o menos en el año 92 o 93, se hablaba de la globalización, 93, 94. Y se hablaba de la famosa globalización y empezamos nosotros, las empresas peruanas, a salir, a tener vínculos con las empresas vecinas, con los países vecinos. Y eso era muy importante porque en mi carrera, que yo estaba haciendo recursos humanos, en mi carrera, que era un área de administración, para ser más exacto, la administración de los recursos humanos, escuchar este término era, wow, globalización, sonaba tan, pero tan, ¿cómo les puedo decir? Tan iluso, porque en ese tiempo no había la internet que tenemos el día de hoy. Había una interconexión con el internet solamente a través de tu teléfono. Y escuchar este término de globalización era decir, quiere decir que las empresas que habían tenido una alianza estratégica con el país vecino, con una empresa que muy probablemente eran de igual servicio, ¿qué sucedía? Empezaban prácticamente a, eh, te sentías bien, te sentías, wow, me sentía importante, estoy en una empresa internacional, porque todas las empresas acá eran nacionales y habían empresas nacionales que eran grandes empresas a las cuales uno aspiraba a ingresar para desarrollarse como profesional. Sin embargo, ¿qué pasaba? Eso no estaba sucediendo en ese momento. Estábamos hablando de que ya las empresas grandes estaban haciendo vínculos fuera de nuestras fronteras. Y tú decías, wow, qué chévere, me siento importante si es que yo pertenezco a este tipo de empresa. Sin embargo, con la llegada del Internet, empezamos prácticamente a romper no solamente las fronteras vecinas, sino más allá, como algunos dicen, al otro lado del charco, al otro lado del océano, ya con empresas de otro, con otro horario, allá en Europa, por ejemplo, que tienen un horario distinto al nuestro. Son 6 a 7 horas de diferencia, a veces 8, dependiendo la ubicación geográfica. Y algunas empresas nuestras ya tenían contactos con esas empresas. Y muchos tuvieron que abrir horarios en la madrugada, abrir un turno nocturno o un espacio para esas personas que trabajaban en la madrugada para que pudieran tener la conexión con las empresas de Europa. Acá en el país tenían conexión con las empresas de los Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos eran diferentes horarios también, porque, por ejemplo, la zona de Estados Unidos que pertenece a la costa este, hacia el lado del Pacífico, tienen de 3 a 4 horas de diferencia a nuestro horario aquí en Lima, Perú. Mientras que la costa oeste, prácticamente en invierno solamente varía una hora, si no tenemos el mismo horario. Entonces empezaron a adaptar los sistemas, perdón, nuestros horarios, o sea, que en el Perú empezamos a adaptar las empresas nuestros horarios
para tener una mejor comunicación con nuestras empresas aliadas. Ahí es donde se ve el liderazgo, porque empiezas a innovar, empiezas a ver cosas diferentes, empiezas a integrarte con otro tipo de pensamiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrar esa idea de lo que vendría a ser la globalización. Es aceptar otro pensamiento distinto al nuestro, otra cultura distinta a la nuestra, que nos permite a nosotros ir a conocer otros mundos sin salir de nuestro país destino. Entonces, no es lo mismo hacer una empresa con una persona que está en provincia, porque la cultura peruana asiste en Ayacucho, en Junín, en Cusco, o en Iquitos, o en Chiclayos, y nosotros estemos en Lima, nuestra cultura sigue siendo la misma, nuestro pensamiento sigue siendo el mismo, nuestras leyes son las mismas. Sin embargo, el día de hoy, mejor dicho, en ese momento, cuando se empezaba, tenía que empezar a crearse leyes internacionales. Si algo pasaba con esa empresa, tenías que entrar a arbitrajes internacionales, que es una forma de que denunciabas a la empresa y habían otros países que entraban a tallar, hacías una denuncia internacional y se iban contra esa empresa o con la empresa peruana, así es que algo había infringido. Entonces empezaron a crear nuevas alternativas que nos pudieran permitir a todos nosotros beneficiarnos de esta globalización. Y la persona que la hizo por primera vez es el que prácticamente marcó la pauta para otros. Alguien, no tengo el nombre, pero tuvo que haber una empresa que en esos años 90 y tantos tuvo que prácticamente haberse creado este modelo de negocio donde muchas personas dijeron, uy, yo puedo hacer lo mismo. ¿Qué otra empresa me puedo aliar allá en Chile? ¿O qué empresa me puedo aliar en los Estados Unidos? ¿O con qué empresa me puedo aliar allá en Europa? Y eso es algo que empezó a enriquecer. Porque luego de que eso empezó a trabajarse de alguna manera, de manera online, con la poca internet que existía, empezábamos prácticamente a crear una fuente de trabajo para extranjeros y venían de allá a trabajar con nosotros. Y ellos venían con su cultura, con sus ideas, y nosotros teníamos que ser esa esponjita que estábamos dispuestos a absorber prácticamente la información que ellos traían. Y no solamente la información, sino la tecnología que ellos traían para que nosotros pudiéramos adaptarnos a eh, a esa ese nuevo modelo de negocio, con esas nuevas políticas, con esos nuevos pensamientos. Y nosotros, como les dije hace un momento, salíamos prácticamente del país a conocer un país extranjero estando en nuestro asiento, sin habernos movido. El día de hoy, el día de hoy, la Internet, con los avances tecnológicos, se nos ha facilitado y es imposible que en un hogar no haya Internet el día de hoy. Y cuando yo les hablo de Internet hace 30 años atrás, prácticamente les estoy hablando de de un sistema de Internet muy limitado y que era exclusivo para los que tenían dinero era exclusivo para las empresas. Entonces, imagínate, tú agarras y decías, yo no tengo Internet en mi casa, pero la tengo en mi trabajo. Tenían que poner ese sistema a la cual tú te podías conectar con las empresas del extranjero. Para ese entonces no había tanta información como existe hoy. Y cuando me refiero a información es, voy a buscar otras opciones con quien me puedo aliar. No había esa facilidad. Tenías que inclusive salir del país e ir a buscar a un país vecino industrias con el mismo rubro que el tuyo si es que tú querías ampliar tu negocio o aliarte con alguien que estuviera en el mismo rubro que tú y empezar a buscar tecnologías que pudieran ayudar a incrementar en tu negocio, volverse competitivo o sacarle ventaja a tu competidor. Entonces imagínate ahora que tenemos la internet, que todos tenemos internet en el celular, porque antes era a través solamente de la computadora y exclusivamente una sola computadora está conectada
al módem, esa era la única que tenía internet, a pesar de que tú podías tener 10 computadoras. Entonces imagínate con todo el cambio que ha habido, ya realmente hablar de globalización es un término obsoleto. ¿Y por qué obsoleto? Porque prácticamente yo el día de hoy, yo no sé si todos los que están presentes en este momento son de Perú, pero imagínate que no son los de Perú, que hay de Bolivia, que hay de Venezuela, que hay de Chile, que hay de Argentina, que hay de México, que hay de inclusive, en una conferencia que di hace unos días, gente de Italia, de España y Bélgica, que van también, y eran las 2, 3 de la mañana porque nosotros estábamos dando nuestra conferencia a las 8 de la noche. Pero con gusto querían escuchar estas ponencias. Entonces ustedes se dan cuenta que ya no hace falta decir estamos globalizados. Sin embargo, es importante conocer el término, porque si no lo conocemos simplemente, gracias María. Entonces, si estamos, es importante conocer el término de globalización, significa que prácticamente todos nosotros estamos interconectados. Ahorita les voy a mostrar el término aquí, déjenme un momentito para poder compartir mi pantalla. Y acá nos abrimos. Si se ven, díganme por favor, acá se ve, ya, perfecto. Y aquí vemos esto, lo siguiente. ¿Ok? El liderazgo global implica la capacidad de liderar en un contexto globalizado donde las empresas y organizaciones tienen operaciones de empleados y clientes en diferentes países. Eso es lo que acabo de explicar. Los líderes globales deben tener una visión amplia y estratégica de ser capaces de tomar decisiones informadas a nivel global y estar dispuestos a adaptarse a las cambiantes dinámicas culturales y económicas en todo el mundo. Quiere decir que ya mis políticas de Perú no son solamente las que yo tengo que adaptar. Existe una nueva política dentro de esa empresa que rige, que se vendría a ser la cultura organizacional, que rige exclusivamente para cada una de las personas, perdón, que rige exclusivamente para todo el personal de esa empresa. Entonces, así la empresa esté en Chile, esté en Venezuela, esté en cualquier otra parte del, se crea unas políticas exclusivamente para los empleados de esa empresa. Y a pesar de que vivimos en diferentes sociedades con sus propias leyes, pero eso vendría a ser el factor externo, hoy día me voy a enfocar en el factor interno, lo que sucede dentro de esa organización y cómo es que yo puedo pretender ser líder donde personas piensan con una eh, forma diferente a la mía por la cultura en la que viene. Y eso lo voy a contar en base a mi experiencia. El tema de hoy va a estar dividido en dos partes. Hoy día voy a hablar la primera parte y la semana que viene voy a hablar la segunda parte. Entonces, pongan atención porque el tema es amplio, entonces no lo puedo tratar de resumir todo esto en una hora. Entonces, volviendo a nuestro tema, conociendo lo que es el concepto de liderazgo global, ahora vamos a ver qué es un liderazgo multicultural. Se centra en liderar equipos y organizaciones compuestas por personas de diversas culturas, en otras palabras, personas de diferentes nacionalidades, antecedentes étnicos, estamos hablando de la raza, y experiencias de vida. Cada uno tiene su propia experiencia, incluyendo, así hayas vivido en Perú y seas peruano, pero cada uno de nosotros los peruanos tenemos nuestras propias vivencias y propias experiencias de vida. Pero ponte a pensar, mejor dicho, cómo es las experiencias de otro país que es diferente al nuestro. Y eso nos enriquece a todos cuando vamos conociendo, nos vamos relacionando con ese tipo de personas que que vienen del extranjero. Ahora, ¿qué más habla? Implica la habilidad de gestionar la diversidad de manera. O sea, el líder no puede liderar asumiendo, desde su mapa mental, para ser más exacto, asumiendo que ellos van a actuar como yo actuaría. La semana antepasada hablé justamente sobre el tema de las personalidades. En las diferentes partes del mundo existen los estilos de personalidad y son según los estudios psicológicos, nos parecemos. Estamos el flemático, sanguíneo, colérico y melancólico. Yo uso el programa DIX de Carl Jung, que habla de la D, la I, la S y la C. El DIS, test de discernimiento de personalidad. Test de discernimiento de personalidad, por eso vienen las 4 letras. D, I, S, C.
Entonces, para mí es más fácil, y eso sí, en algún momento vamos a tener que de repente acordar y hacemos exclusivamente un tema o un taller de personalidades, porque eso sí dura como 4 horas mínimo para poder explicar los 4 estilos de personalidad y cuando se combinan, cómo se convierten, en qué se convierten. Bueno, volviendo a nuestro tema, entonces, en todos los países existen esas 4 personalidades, o sea, de alguna manera estamos estándar, pero si tú conoces esos estilos de personalidad, ya por lo menos ya sabes cómo relacionarte con una persona que es de diferente país. Si tú tienes a una persona que es circunspecta, metódica, que le gusta escuchar mucho, entonces no va a variar la personalidad por ser de otro país a una persona con igual personalidad de un país extranjero, de un país americano, de un país europeo, porque yo te puedo hablar de los países que están en América Latina y muchas veces nos vamos a parecer, pero ese es otro tema que voy a hablar más adelante. Entonces, al yo conocer los estilos de personalidad, me ayuda a mí a poder liderar a ese tipo de personas que tienen un pensamiento diferente y que vienen con una cultura diferente y con experiencias diferentes, pero yo tengo la oportunidad de poder no hacer prevalecer mi pensamiento, sino menguar, poder escuchar, conocerlo un poquito más y empezar a conocerlo cómo es su estilo de personalidad. Por lo menos que me dé ciertos rasgos para yo poder empezar a liderar. Y eso me permite a mí saber conectar con las personas. Eso es muy importante. John Maxwell dice, cuando quieres tocar la mano, primero toca el corazón. En términos económicos, en términos mercantiles, significa antes de tocar la billetera, relaciónate, conócelo. Porque nadie quiere hacer negocios con una persona que no le inspira confianza, con una persona con la cual no conoce. Y es muy probable que tú hagas negocios con una persona que no vaya con tus valores y muy probablemente que al poco tiempo rompas vínculos con él o ella. Bueno, volviendo al tema, dice, eh, para esa forma de liderazgo nos permite a nosotros tener equidad y fomentamos un ambiente agradable donde nos veamos interrelacionados y no nos veamos como obstáculos, dice acá, que nuestra forma de ver la vida en nuestro país, al traerlo acá, nosotros queramos atropellar. En mi país se hace así, en mi país se hace así. Y les cuento una experiencia cuando fui a vivir en los Estados Unidos. Lamentablemente, aquí en nuestro país, y creo que la mayoría de los países latinoamericanos, tú te puedes poner a discutir con un policía. Y puedes decirle, ya no me fastidies, haces esto. ¿Qué me pasó? Mi cuñado había chocado su carro, no al retroceder, ahí en el parqueo. Y viene la policía y cuando allá no te puedes acercar, pero como yo era recién llegado, le hice como buen peruano, con la cultura arraigada en mí, le levanté la mano así, dije, ya, no te metas. Y agarró y sacó el palo y me iba a pegar. Y después de pegarme, me iba a enmarrocar, o sea, me iba a poner las esposas. Entonces mi esposa viene y le dice, ¿qué pasa? Porque el policía fue a agredirme rápidamente porque le dijo, no se meta. Y él le dice, él no habla inglés, le dice. Le dice, es que me ha levantado la mano. Dice que le has pegado. Para nosotros levantar la mano es pegar. No, yo no le he pegado, yo solamente he hecho así. Y entonces ella le explica y resulta que el policía le dice, no, eso es levantar la mano. Eso es una agresión. Entonces le dice, no, es que en mi país se puede hacer. No, es que estamos en América. Le digo, disculpe, señor, nosotros recién hemos venido acá a los Estados Unidos, no conocemos las reglas. Y le dijo, solamente por esta vez lo voy a disculpar, pero él me ha levantado la mano y esa agresión iba a ser agredido y yo lo iba a enmarrocarle. Ya lo único que me quedó fue, discúlpate porque el policía está molesto. Ya, me disculpé. Pero se dan cuenta cómo un acto así, tan simple, se puede volver en un acto tan violento. Se puede volver en un acto que prácticamente nos desconecta y yo hubiese tenido que aprender la lección a la mala. Ni siquiera me dio tiempo a explicarle. Él ya venía a agredirme, yo no había más que levantar la mano y él me iba a meter un palazo. Y si no era uno, no sé si de repente eras más. Y me iba a hacer pasar un mal rato delante de todos.
Entonces, el asumir que yo soy una persona que prácticamente piensa igual que ellos, o sea, prácticamente él asumió que yo estaba en las mismas condiciones. Hay que evitar que nuestra forma de pensar se vuelva un obstáculo cuando la imponemos. Por eso es importante que el líder aprenda a escuchar. La escucha activa en un líder es muy importante y si no la tienen, hay que empezar a desarrollarla porque les va a permitir a ustedes empezar a enfocarse en la necesidad de la persona que tienes enfrente antes de enfocarte en la necesidad que tú tienes. Porque ambas necesidades van a tener que suplirse, sin embargo, van a tener que ustedes llegar al punto medio donde yo puedo ayudar a que se cubra su necesidad y la mía también encaje ahí. Sobre todo porque estamos de muchas personas, estamos metiéndonos en un mundo completamente ajeno al que estamos acostumbrados. Entonces, voy a hablar porque es importante un liderazgo global y multicultural. Primero, por la diversidad de la fuerza laboral. Luego, por los mercados globales, que es lo que hablábamos hace un ratito, de la oportunidad de que yo tengo de poder conocer otros mercados, competidores de otros países y la tecnología que tienen otros países, la innovación y creatividad, la forma de cómo resuelven los conflictos, por su reputación y responsabilidad social y corporativa en sus entornos y por la adaptación a la globalización. Ya estamos globalizados. Pero, por ejemplo, voy a explicar cada uno de ellos. En la diversidad de la fuerza laboral que tenemos, estas empresas de nivel global, ¿no? Esas son que ya están interrelacionadas con otros países, perdón, estas empresas tienen fuerza laboral de diferentes nacionalidades y culturas y hay que saber cómo tratarlos a ellos. Y eso es lo que expliqué hace un momento, no tratar de que ponga yo mi mapa mental, mi propio pensamiento, esa es mi verdad, es mía, pero no es la verdad absoluta. Entonces yo no puedo anteponerla, sino tengo que aprender a escuchar para yo poderlos a esa fuerza laboral intercultural empezar a poder relacionarme con ellos. Y es muy importante que no segreguemos a ese tipo de personas, porque ¿qué va a suceder cuando yo los segrego? Simplemente va a suceder que se van a unir los grupos peruanos y los grupos extranjeros por aquí y por allá y van a tener dos bandos. Y hay que evitar eso. Hay que siempre pensar en la integración de todos ellos. Y empezar a pensar, y hay que tener cuidado inclusive con el lenguaje que utilizamos porque hay palabras que para nosotros significa una cosa y para ellos significa otra cosa y es ofensiva, y viceversa, ¿no? Entonces hay que enseñarles que, o sea, de que ciertas cosas que ellos puedan decir, palabras muy coloquiales, nos puedan afectar a nosotros. Entonces, en la medida que nosotros sepamos relacionarnos, vamos a saber que cómo van a aprender a ellos a hablar y nosotros también para poder no tener que ofender. Luego tenemos los mercados globales. ¿Qué busca una empresa? Expandirse. Si se expandió en los años 90 a buscar a un vecino, a un país vecino, con una empresa similar, para poder crecer en su empresa, eso le ayudó a internacionalizarse. Y al internacionalizar su empresa o producto o su servicio, le permite a ellos prácticamente crecer. Y así empieza a entender nuevos mercados, porque hay mercados que están mucho más avanzados que los nuestros. Y eso significa que yo puedo poner o ser un innovador, que sería el siguiente punto, que luego lo voy a hablar, y podría traer algo que me pudiera ayudar en mi economía o algo que me pudiera ayudar en mi empresa a gestionar nuevos puestos de trabajo o un puesto diferente que pueda ayudar a volverme competitivo, porque estamos compitiendo todo el tiempo. Y en la medida que nosotros competimos, prácticamente estamos buscando nuevas estrategias que nos ayuden a nosotros a crecer. Y esta es una de ellas. Que el hecho de que me permita a mí salir de mi zona de confort
ya me da otro panorama. El yo haber vivido en los Estados Unidos me dio un panorama completamente diferente al que yo vivía aquí en Perú. Me dejó vivir la experiencia de otra cultura, me dejó vivir la experiencia de un negocio, de cómo se hacía empresa, cómo funcionan los impuestos, cómo funciona la gente allá. Entonces, cuando yo regreso acá, vengo con una mentalidad completamente diferente. Con una mentalidad en la cual yo necesitaba prácticamente qué puedo usar lo bueno de acá y poderlo implementar en mi país. Y ahí es donde entra la parte de la innovación y la creatividad. Porque lo bueno de otro lugar, las cosas que en el mismo rubro, las cosas que están funcionando allá, ¿cómo las implemento acá? ¿Podría tener el mismo resultado aquí en el Perú? ¿Podría tener el mismo resultado en mi país? Lo que están haciendo allá, ¿cómo lo puedo modificar? ¿Cómo lo puedo adaptar? Y ese es el famoso concepto que yo aprendí, el benchmarking. Es tomar como punto de inicio alguna empresa que haga lo mismo que yo y prácticamente cómo lo está haciendo, ahora yo lo adapto a mi realidad. Ese sistema de gestión, ese sistema de administración le está dando muy buenos resultados. Y el día de hoy lo voy a poner a disposición de mi empresa, adaptándolo a mi propia realidad. Entonces, hace un momento les hablaba de que, por ejemplo, la diversidad cultural, que vienen gente de otro país, nosotros tenemos que estar prestos a escuchar porque ellos vienen con una tecnología. Conocí una vez, me llamaron como intérprete para una empresa, no sé si conocen el hospital, a los que son de Perú, si lo conocen, en Neoplásica. En Neoplásica se compró una nueva máquina que permitía darle, eh, ahorita te digo la palabra, disculpen, shake, es batir la sangre. Le daban vuelta la sangre en un dispositivo. Entonces el alemán, que hablaba inglés, yo me puse a hablar con él para que me explicara cómo trataba de funcionar esta máquina. Esta máquina, a mí me llamaron para que yo le tradujera a los empleados, a los nuevos técnicos que van a usar esta nueva máquina, cómo es que la iban a utilizar. Ahora, ellos venían con una preparación de máquinas antiguas. Esta era una máquina más moderna en la cual hacía el trabajo, creo que les ahorraba como 3, 4 horas de trabajo. Entonces, me llaman a mí para traducir y el señor me empieza a explicar cómo funciona, y le dije, explícame todo. Bien, bien, me explicó paso por paso. Para eso, para que esto pueda resultar, yo me fui 2 horas antes. Porque yo dije, si me voy 20 minutos antes de la reunión, no voy a conocer a la persona que tengo que interpretar, porque cada acento, por más que sea, yo conozco el acento americano y empecé a tener el oído para escuchar a la gente de Estados Unidos. Pero cuando conversaba con gente europea, su idioma, perdón, su fonema era completamente diferente. Yo tenía, ¿cómo? Can you repeat? Por favor, repíteme. Sin embargo, con el alemán no tuve ese problema. Con el alemán pudimos hablar tan fluido que le entendí toda la parte técnica de esa máquina. Entonces le dije, ¿me dejas explicárselos a ellos porque te he entendido correctamente y te vámonos a irnos de frente a las preguntas, ¿te parece? Pero como te digo, yo había recibido un entrenamiento de 2 horas y cuando yo voy a hablarle a la gente, le dije, ellos esperaban que el alemán hablara y yo les dije, ya he hablado con esta persona y les voy a decir exactamente todo lo que él me ha dicho y si ustedes tienen preguntas, les vamos a traducir. Ah, ya, ok, porque también eso de traducir, explicar y traducir, para ellos iba a ser un poco tedioso. Empecé a explicarle, la gente empezó a entender y empezaron después a hacer sus preguntas. ¿Y qué resulta? Las personas él empezó a resolver y le dije, ahora vamos a ir a la práctica. Y empezaron a hacer sus prácticas con la máquina. Y la gente salió contenta. Eso es muy importante, porque cuando tú conoces la oportunidad de saber relacionarte con otra persona, de saber lo que están trayendo, están trayendo una nueva cultura y lo van a implementar acá, perdón, una nueva tecnología y lo van a implementar acá, la gente tiene que estar preparada para aceptar a esa persona. Entonces, cuando ellos entendieron todo ese proceso de cómo funcionaba la máquina, ya los veías a ellos jugando con el alemán. Se sentían ya como parte de un amigo. Pero eso se logró
gracias a que yo no se hizo solamente una relación de trabajo, sino que vieron la interacción que yo tuve con él y permitió que yo les explicara fluidamente para que no se vea esa parte cortante. Entonces, cuando ustedes trabajen con personas, primero conózcanlas, porque cuando tú las conoces, te permite integrar a otra persona al grupo. Y de esa manera, tú creas algo, un fuerte vínculo dentro de la empresa, dentro del entorno, dentro de la cultura. Entonces, como líder, tú tienes que valorar y promover esa diversidad cultural y tienes que saber relacionarte, como ya lo he mencionado, y aprovechar todas esas perspectivas y nuevos enfoques que van a traer, porque tú también le vas a poner en la mesa algunos enfoques, puntos de vista o conocimientos técnicos que tú puedas tener o mejorar lo que tú estás viendo. Mira, esto que has traído, nosotros lo venimos haciendo así, o nosotros hemos creado algo diferente, o hemos cambiado las reglas de aquí o acá, el sistema, hemos una reingeniería en nuestros procesos y esto vemos que hay que hacer un proceso mucho más largo. O sea, tienes la oportunidad. Y de esa manera, cuando tú pones todo en la mesa, todos se benefician porque traen soluciones más innovadoras y creativas, porque cada uno trae algo y tiene algo que aportar y vienen de sus propias realidades. En la resolución de conflictos, si nos ponemos a pensar en la resolución de conflictos, justo por la diversidad cultural, como lo mencioné hace un rato, por una palabra mal dicha, supuestamente no está mal dicha, pero no saber que la otra persona esa palabra le puede afectar, entonces empiezan a haber problemas. Entonces, si tú como líder empiezas a entender que hay una dinámica intercultural a la cual tú tienes que adaptarte y saber cómo aprender a hablar si es necesario con términos más específicos, menos coloquiales o menos vulgar, porque a veces somos ya dentro de la confianza de la empresa, solemos soltar eh, palabras como jerga, palabras muy típicas de nosotros, y es cuando nosotros en un ambiente multicultural tenemos que aprender a menguar, aprender a hablar, a decir lo correcto, cómo se dice, cómo se hace, cómo lo voy a llevar y le voy a enseñar. Ahora, la otra persona puede aprender, no, pero ¿cómo ustedes lo dicen acá? Ya, ¿por qué? Porque de todas maneras ellos quieren integrarse y quieren promover, porque eso yo lo he vivido allá en los Estados Unidos. Cuando yo tenía la oportunidad, tuve una empresa de remodelaciones, yo empecé, ¿cómo es que yo ganaba un cliente? Me gustaba conocer a mis clientes. Entonces, cuando tú leías el apellido, decía Wong, otro decía Zhang, el otro decía Takana y otro decía Hamed. Entonces, eran árabes, coreanos, japoneses, chinos, americanos, whites, y así hispanos, Hernández, por ejemplo, y tenían una diversidad de clientes y yo tenía que competir con otras personas. ¿Qué es lo que hice yo? Empecé a acercarme a las personas y los saludaba en su idioma. Bueno, si era un americano, lo saludaba en inglés, obviamente, pero cuando era un coreano, yo buscaba la manera de cómo saludarlo en su idioma. Y le empecé a hablar en su idioma, le decía hola. Y cuando me despedía, bye. Ahora, eso gracias a que yo tenía un traductor, como una agenda, que tenía el traductor y me pronunciaba la palabra, ¿no? Entonces yo con ese traductor iba, hey, ¿cómo se dice en coreano, coreano tal cosa? Hola, y yo aprendí. Ahora no me acuerdo, así que por favor no me pidan que se los diga. Entonces yo les hablaba así y la gente como que, ¿hablas coreano? No, le dije, solo aprendí, ya en inglés le decía, solo aprendí a decir eso. Ah, qué bueno, porque ellos cuando yo entraba, me venían y me decían, hola, ¿cómo estás? Me hablan así, tratando de hablar ese español, y me pareció muy interesante que si ellos se tomaban la molestia de repente saludarme en español, yo tenía que tomarme la molestia de saludarlos en su idioma. Entonces ellos, algunos inclusive me acordó con una persona del origen chino, la saludé en chino y me dijo, yo no hablo chino, solo hablo inglés. Y cuando me dice que ella había crecido toda su vida en los Estados Unidos, entonces no hablaba chino, pero sí entendía el chino, pero no lo hablaba. Y yo le dije, no, tampoco hablo chino, solamente es porque lo he aprendido para saludarte. Ah, ok, ya bueno, continuamos. Entonces,
esa es la manera en que yo me empecé a diferenciar de los otros contratistas, de las otras personas, de las otras empresas, y muchas veces me empezaban a llamar y se volvían mis clientes fieles porque les gustaba eso. Yo cada vez que llegaba los saludaba en el idioma y una cosa tan pequeña, ¿cómo podía hacer que yo conectara? Eso es lo que tienes que ver si tú te estás formando como líder. Preocúpate primero en la otra persona. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Conócela. Nuevamente te digo la frase de John Maxwell. Si quieres tocar, antes de tocar la mano, primero toca el corazón. Y en términos mercantiles es, antes de tocar la billetera, primero conoce a tu cliente o a tu socio de negocios estratégicos. Y solo así, cuando tú conoces a tu grupo, a tu entorno, vas a poder resolver problemas sin ninguna dificultad. El otro punto es la reputación y responsabilidad social. Las empresas que muestran un liderazgo inclusivo y multicultural a menudo tienen una mejor reputación. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo un bien y la gente te ve de manera diferente, socialmente te ven diferente, eres una empresa responsable o tú haces una obra de bien, eres socialmente responsable. Cuando a mí me nombraron embajador para la paz, que fue en el año 2018, me nombraron como embajador para la paz, yo todavía tenía problemas de ira. Entonces, yo no me veía como un embajador para la paz. Sin embargo, sin embargo, al no creérmela, yo me reía, me han nombrado embajador para la paz y yo que me quiero matar al planeta entero porque, como le digo, tenía problemas de ira. Y sin embargo, me habían nombrado embajador para la paz no porque era un hombre pacífico, sino por las obras sociales que yo venía haciendo en esa época, en el 2017, 2018. Y cuando me nombran, la persona que me nombra, recién me había conocido hace unos meses, habíamos estudiado juntos unos cursos, y agarra, me dice, ¿sabes qué? Te voy a nominar. ¿A qué? Para ser embajador. Y dije, bueno, le dije, no, así, pero como digo, no dándole la importancia del cargo o del título que te están haciendo. Me nombran embajador para la paz y en una de esas recuerdo que le hablo a mi pastor, le conté, mire, pastor, me han nombrado embajador para la paz. Imagínese yo, no, siendo, o sea, yo mismo me estaba menospreciando. Y siento como que una voz me dice, ya, deja de menospreciarte. Y fue tan fuerte esa voz que yo dije, oh, wow, tienes razón. Entonces, para mí, yo sentía que Dios me estaba hablando, para otros será tu yo interior que te está hablando. La cosa es que yo ese día dejé de menospreciarme y a las pocas semanas me nombran embajador para la paz. Cuando fui nombrado, mi mente cambió así, fue un rotundo eh, cambio de pensamiento que ayudó a que yo me vea como tal, como embajador para la paz. Entonces tú ya no me veías a mí peleándome en las esquinas, ya no me veías ahí como, ¿qué le pasa? O sea, tuve que empezar a tener y a cultivar el autocontrol y con mayor precisión porque ya era un puesto de liderazgo, me habían nombrado por tal y tal motivo, estaba haciendo obras sociales, no, ahorita no voy a decir qué obras sociales estuve haciendo, pero estaba haciendo obras sociales, inclusive dentro de la pandemia me volvieron a condecorar los mismos embajadores para la paz por hacer obras sociales dentro de la pandemia. Estábamos hablando de un momento donde prácticamente no podíamos salir, las pocas veces que yo salía, hacía algo que ayudaban a otras personas, donaba sangre, y esas cosas socialmente te ven diferente. Imagínate tú haciendo esto que te acabo de mencionar o una empresa haciendo esto. Entonces, la gente te empieza a ver diferente y te empieza a poner, como se dice, en un cierto lugar de posición en el cual dicen, yo quiero ser como él o como ella. ¿Por qué? Porque él hace esto o aquello y no están, ustedes ni siquiera se han enterado de repente, nunca, de lo que, ni es más, mucha gente ni se ha enterado, pero cuando me piden el perfil, me pidieron esa vez el perfil, ya tenía referentes que decían, sí, Eduardo hizo esto, hizo aquello, el otro, y mandamos, por ejemplo, tuve que mandar como un currículo de las obras que había estado haciendo en tales fechas. Pero como te digo, me sentí incómodo al principio, no me sentí merecedor del título,
pero cuando lo recibí cambió mi perspectiva y empecé a comportarme como tal, como líder y como embajador para la paz y como la persona que quiere ayudar a transformar las vidas de personas como ustedes. Entonces, si tú logras crearte una reputación y empiezas a tener una responsabilidad social, vas a estar en lugares que ni siquiera te los imaginas, porque tú no vas a tener que abrir la boca para decir, miren dónde estoy, ¿ah? A veces hay gente que toma fotos y para decir, miren dónde estoy. Ya, yo no hago ese tipo de marketing y por no hacer ese tipo de marketing mis redes sociales están bajísimas, pero no me preocupo por eso. Ahora estoy yendo a mis conferencias, que es muy diferente, pero no me van a ver postear, miren las obras que estoy haciendo. No necesitas hacer marketing y publicidad de tus obras sociales. Solamente te dedicas a saber conectar con las personas. Trabaja por ellas. Ayúdalos a ser mejores. Porque si tú te conviertes en una mejor persona, tu resultado será que tu entorno igual cambie. Por último, la adaptación a la globalización. Estamos hablando de negocios, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de cómo es que todo esto se adapta de una manera en diferentes culturas. Estamos hablando de eso. Y es un cambio constante, no es que simplemente ya en el 98 pasó esto y ya yo me alié a tal empresa, no, porque la tecnología trae muchos avances que no permiten que tú prácticamente descanses. Y antes decía un dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y la vez pasada escucho, el que pestañea pierde. Ya no tienes esa oportunidad de descansar. Voy a dormir. Ahora es, no pestañees porque otro te saca ventaja. Entonces tú tienes que adaptarte. Ni bien algo se está saliendo en el mercado, tienes que estar preparado. ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Qué necesitamos adaptarnos para poder ayudarnos a nosotros mismos a seguir manteniéndonos vigentes? Perdón. Ok, continuamos. Les voy a poner tres estilos de liderazgo donde de alguna manera tengo referencia. Uno, en los Estados Unidos. Tengo muchas amistades en Europa de las cuales escucho mucho y hablamos mucho del tema del liderazgo y cómo funcionan allá los estilos de liderazgo, cómo se ve. Y bueno, América Latina, he tenido la oportunidad de viajar por diferentes países de acá de América Latina y donde conozco y mantengo una relación con estas amistades y me dicen esto y aquello que me nutren, me hacen, oye, pero deberían hacer esto. Ahora, vamos a conocer un poquito y eso nos va a permitir a nosotros ver cómo es que se maneja el liderazgo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hablar de liderazgo, denme un segundo, denme un segundito, se nos fue acá. Perdón, no encuentro el cursor. Disculpen, no encuentro el cursor. A ver, dejé de compartir, pero no encuentro el cursor para poder entrar. Hola, hola, se cortó acá. Hola, hola, hola. Ahora sí, me encuentro el cursor. Vuelvo a compartir. Ya, ahora sí. Conquista Europa. Ya. Bueno, lo que venía. Tres ejemplos cómo se trabaja en los Estados Unidos. Y yo lo he vivido. Uno, que valoran mucho los resultados. Ellos están viendo cómo es que voy a ganar. Y les cuento esta experiencia. Antes de empezar a poner mi negocio, trabajé para un warehouse que vendría a ser como una empresa grande, no sabría cómo traducir warehouse, pero es una tienda grande donde vendían útiles de oficina, útiles de escritorio y tecnología. Perdón, muebles de escritorios y tecnología. Como yo había estudiado sistemas, todo lo que tenía que ver con la computación, reparación de computadoras, ellos les gustaba vender de esta manera. Una computadora podía costar $1,500.
venía uno y decían, ¿cuánto está esa computadora? Y normalmente el vendedor lo llevaba a, a la computadora más cara. Pero como el chico no entendía el español, me dice, Eduardo, ¿puedes encargarte? ¿Puedes traducir para mí? Bueno, fui a traducir y le dije, y como me llevó al área de tecnología, le dije, ¿quieres que yo haga la venta? Le dije, ah, ok, y se fue. Le dije, ¿qué? Usted necesita una computadora y le hago la siguiente pregunta. Por eso tienes que saber vender también, porque no es vender lo más caro, porque ahora se van a dar cuenta a qué me refiero con que las empresas buscan que tú vendas, pero no que vendas el producto más caro, sino que vendas el volumen. Miren lo que sucedió. Vendí, le dije, ¿para qué quieres tu computadora? Ah, es que necesito hacer los trabajos del colegio. Ah, ya. Entonces solamente es para el colegio, necesitas un Word, Excel y PowerPoint, ¿correcto? Sí. En ese tiempo no estaba mucho de moda los juegos en computadora, por si acaso. Entonces, porque hoy día uno que pide una computadora de $1.500 es que quiero que la tarjeta de video esté tan buena que no sé qué para poner los programas de esto y aquello y el otro. En ese tiempo no había esa necesidad. Por eso es que le pude vender una computadora de $600. Ahora tú me dices, Eduardo, pero ¿por qué $600 si vas a vender $1.500? Espérate un ratito. En ese tiempo, cuando yo estaba haciendo este tipo de ventas, yo le decía, ahora, tú necesitas un lugar donde poner tu computadora. ¿Tienes dónde ponerla? No, vamos a la sección de escritorios para que compres un escritorio. Ah, qué chévere, perfecto. Ahora, ¿tienes cómo imprimir tu trabajo? No, ¿qué? ¿Tengo que imprimir? Claro, ¿cómo piensas entregar tu trabajo? Porque hoy día de repente los trabajos ya son digitales. En ese tiempo tenías que imprimirlo. Entonces, ¿qué necesito? Una impresora. Vamos a eso. Ahora, ¿tienes conexión a internet? No. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te vas a llevar un módem. Perfecto. Compramos un módem. Ahora le digo, ¿tienes escáner? ¿Qué es eso? Es que si alguna vez necesitas una fotografía, lo pones y lo escaneas y lo pones en tu trabajo. No, no tengo. Entonces, por ejemplo, no te llevas una impresora multifuncional. Hace fotocopia, escanea, toma foto y es fax. Miren cómo les estoy contando. A las finales pagó de repente 1.200 a $1.300. El cliente se fue con un montón de cosas, volumen. ¿Cuáles eran los resultados? Que ellos podían vender, el americano podía vender un solo producto, mientras que yo me vendí como 5 o 6. Le vendí mouse, le vendí teclados muy bonitos, porque vienen con mouse todo, pero en este caso un mouse más bonito, un mouse más funcional, un modem y todas esas cosas. Entonces yo vendí volumen. Los resultados que buscan el liderazgo empresarial es que tú vendas volumen, porque si no te quedas con los productos. Entonces yo vendí menos en lo que es costo, pero vendí el volumen, más productos para poder traer. Eso es un resultado que cada vez que me veía mi jefe me decía, Eduardo, aprende inglés para que le vendas a los americanos. Eso es lo que buscaba el líder, perdón, lo que busca la empresa dentro de los Estados Unidos, ese tipo de liderazgo. ¿Ok? Rápidas decisiones e innovación. Le cambié el chip a mi cliente por venderle, le creé la necesidad, porque cuando él se fuera a pagar $1.500 por una computadora y llegara a su casa y no tuviera dónde ponerla, no tuviera dónde imprimir, no tuviera dónde, iba a tener que regresar, iba a tener que pagar más de $2.000. Algunos dirán, pero es mejor que pague $2.000, pero iba a tener una supercomputadora que no ameritaba, porque las de 1.500 en ese momento eran como para trabajo de edición, trabajo de video, de fotografía y esas cosas, y no ameritaba si era un muchacho de 14, 15 años que necesitaba estudiar. Bueno, liderazgo transformacional. Creo que ya ustedes saben que vengo de la escuela de John Maxwell. John Maxwell habla sobre el liderazgo transformacional. Quiere que todas las personas seamos inspirados, que haya alguien que te inspira a tú seguir como él lo hace, como me he transformado, ahora te enseño a ti y te da y habla sobre un legado. Tú como te transformas, se transforma tu entorno y lo que tú haces, otro lo continúa. ¿Por qué? Porque piensan que tú puedes continuar ayudando a otras personas a través de tu legado. Entonces, mucho se piensa en ellos, sobre esto. Luego hablan sobre el liderazgo carismático. Son aquellos líderes que prácticamente
conocen la visión, caminan hacia ella, te inspiran, son buenos comunicadores, no se quedan con nada, todo lo expresan, son leales como líderes y como seguidor a su líder, porque también tienen un líder, y son los que, como dice acá, los más valorados en los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de liderazgo es lo que yo pude observar dentro de Estados Unidos. Inclusive, muchas veces vi a este líder, me acuerdo de Mike Lerch, se volvió mi amigo, que cuando él quería decirme algo se remangaba las mangas y se ponía a trabajar conmigo. Eso nunca lo vi en el Perú. En mis años de gerencia, nunca vi a uno de mis gerentes agarrar y decir, me voy a levantar las mangas y me voy a ir a ayudarte en lo que estás haciendo. Y ni siquiera cuando estuve en mina. Yo mismo me iba a la mina y me subía hasta el socavón. Esa es otra historia, pero lo que quiero que ustedes me entiendan es lo siguiente. Tú tienes que hacerlo primero. Tú le marcas el camino a tu gente para que la gente empiece a agarrar confianza en ti. Tú empiezas a transformarte para que tu gente se empiece a transformar. Y eso es lo que inspira. Y tú tienes que ser un buen comunicador. No digo que seas un gracioso, un payaso, pero sí un buen comunicador. Tienes las ideas bien claras de lo que quieres decir para que ayudes a otras personas a continuar lo que estás haciendo, dejando siempre un legado. ¿Cómo es en Europa? Son más democráticos. Son personas que buscan un liderazgo donde participen todos en la toma de decisiones. Se sientan en la mesa, empiezan a conversar y tratan de no ser muy autoritarios. No soy, yo soy la cabeza, tengo las ideas y tú empiezas a hacer lo que yo te digo. No se van, tratan de mantenerse firmes juntos, como muy parecido a lo que les conté en el líder de la mesa redonda. De ahí viene esa filosofía de la mesa redonda, recuerden, porque se hablaba del rey de Inglaterra en esta literatura, en este ejemplo que tomé cuando hablé de este tema. Entonces, si recuerdan el líder de la mesa redonda, si no lo pueden ver en la página de YouTube, entonces van a poder saber cómo es que era el liderazgo democrático. ¿Ok? Basado en valores, por lo mismo que son un país bastante antiguo, mejor dicho, no país, un continente bastante antiguo antes de América, entonces están supuestamente, su dirección está basado en sus valores. Ellos confían mucho en ti, como los americanos también, que tienen esa escuela, confían mucho en ti, pero si tú le quiebras el valor, o sea, si pierdes la confianza con ellos, simplemente te van a dar la espalda. Ellos son muy confiados, piensan que tú tienes los mismos valores que ellos y te van a tratar de esa manera. Van a estar muy contentos contigo en la medida que tú sepas responderles a ellos. Están muy enfocados en la responsabilidad social, porque ellos creen mucho que hay que dejar un legado, también como lo vimos en América, en los Estados Unidos, perdón, porque ellos creen que tenemos que hacer algo por el bienestar de las personas y la comunidad. Ahora, eh, tú me vas a decir, yo conozco en Europa que no sé qué, también, todos tienen sus pros y sus contras, pero esto es lo que estamos hablando, de lo que están buscando que se haga, que se ponga, se aplique en la mayoría de las empresas. Pero siempre hay excepciones a la regla. Por favor, no crean que esta es la ley absoluta. Culturalmente sensible, son una cultura eh, que acepta la diversidad, no están preocupados por hacer mezcla de, ¿cómo se llama? Hacer muy, me, eh, ay, discúlpeme, la palabra se me fue, es cuando yo discrimino, no otra. Y se ve mucha discriminación en Europa marcada, no crean que es eso, pero en las empresas tratan de que cuando el que trabaja como líder, de que eso no sea un factor que cause problemas dentro de la empresa. Se preocupan por el bienestar tanto de los empleados como la comunidad para que todo se beneficie. ¿Por qué? Porque allá es muy importante los impuestos y con tus impuestos tú trabajas para el bienestar de todos. Entonces, con ese pensamiento, imagínate cuántos lugares en nuestros países estarían con calles muy buenas infraestructuras en nuestras pistas y podrían crear nuevos proyectos cuando la gente paga sus impuestos. Allá, tanto en Estados Unidos como acá,
es muy importante que pagues tus impuestos porque de alguna manera esa es tu responsabilidad para poder ayudar a la comunidad. Otro liderazgo que habla sensible es dada la diversidad de culturas, se esfuerzan por ser culturales y comprender la diferencia. Tratan de entenderte a ti. Tú, por ejemplo, allá en España hay muchas personas de Marruecos, muchas personas de cercanos de descendencia árabe. Por ejemplo, en Inglaterra hay mucha descendencia de gente del África como también de la India. Entonces, y entonces han aprendido a prácticamente a vivir en esas diferencias culturales que hay. Y claro, los que visitan el país se acostumbran a la forma de vida que hay en ese país, como me pasó a mí en los Estados Unidos. Aprendí a no levantar la mano nunca a un policía, si te para un policía o te habla, tú, sí señor, dígame usted, tratarlo con respeto y serás tratado con respeto. Bueno, entonces, de esa manera es como prácticamente se trabaja en Europa. Ahora mira cómo se trabaja en América Latina. Hay una gran diferencia, y yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos americanos y algunos europeos, y dicen, nosotros los hispanos somos muy querendones. Esa es la palabra que ellos utilizan. Ustedes son muy querendones. Ustedes nos aman desde el primer día que nos conocen. Y es muy cierto. Tuvimos la oportunidad en un proyecto, vino gente del extranjero y llamaron a grupos de traductores. Pero nos pusieron con grupos de personas que no hablaban el español. Pero tú veías a todos los americanos, a todos los europeos que habían venido en los diferentes países, que estábamos diversos. ¿Y qué sucedía? La gente hispana sí, se te pegaba, oh, que no sé qué, que no sé qué, y te hablaba con sus locuras, que tenemos eso. Nosotros somos locos para hablar, somos muy apasionados, y ellos se sentían, oye, ¿por qué gritas? Oye, ¿por qué haces esto? Y después les explicaba, ah, ya, y somos mucho de abrazar, y ellos no son de abrazar, respetan su espacio, pero ellos, tú vienes, ¡hey, amigo! Y lo abrazas así, y el gringo se queda, o el extranjero se queda, ¿qué pasa? Eso sucede en América Latina. Somos cálidos, y eso es lo que le gusta tanto al europeo como al americano, le gusta que nosotros seamos relacionales. Me gusta que nosotros rompemos rápidamente esa barrera de la cultura. Y tú dices, Eduardo, pero hace un momento tú dijiste, sí, yo sé que lo dije, pero te tenía que llegar a decir una manera para decirte cómo somos nosotros en América Latina. En América Latina somos querendones. Podemos socializar y querer a esa persona y cuando se ve en tu cara la tristeza de que se va este compadre. Y porque lo he visto en varias personas, dice, ¿por qué se ponen tristes? Ya terminamos la obra, hicimos el trabajo. Dice, sí, es que lo que pasa es que nosotros somos así. Y ellos cuentan experiencias de personas, amistades que se han casado con personas latinas, siempre ven a esas personas latinas con ese calor y dicen, nosotros somos fríos. O sea, podemos respetar tu espacio, todo, podemos aceptar la diversidad cultural, pero mantienen siempre su distancia, no por desconfianza, sino porque lamentablemente no son cálidos. A los 16 años, hijo, toma tus cosas, alquílate un departamento y con tus amigos y empieza a vivir la vida. A los 16 años, mi hijo cumple 18 años en 2 días. Y yo le digo, como yo nací en Estados Unidos, le digo, si hubieses estado en Estados Unidos, ya tendrías tu carro, tendrías tu departamento y ya estaría en paz, le digo así, porque a veces discutimos conmigo, ¿no? Pero yo le digo, ya estaría en paz. Sin embargo, porque así se hubiese criado él. Pero nosotros no, nosotros, yo te sigo cuidando, hijo, nosotros somos esa mamá gallina. Estamos con nuestros hijitos, con nuestros polluelos, ahí acobijándolos. Es bueno y es malo, pero eso ya será otro tema. Pero para que vean lo relacional y la pasión que tenemos por relacionarnos sobre todo con personas que son diferentes a nosotros. Y somos bastante carismáticos, mucho más que ellos, lo que valoran en los Estados Unidos. Acá nosotros somos mucho más abiertos, somos gritones, en lo que yo le dije hace un momento, somos apasionados. Y nosotros tenemos, por eso que nos da pena cuando llegamos a conectar con esa persona, nos da pena cuando esa persona se va, porque nosotros conectamos muy rápido con el corazón,
mientras que ellos conectan con su racionalización. Entonces, imagínate esto. Y como somos así de abrazar, eso al principio les choca, después les gusta. Yokoi Kenji, por ejemplo, habla de la cultura japonesa, y si ustedes lo siguen, y si no lo siguen, háganlo, habla de cómo es Japón y cómo es Colombia, porque él es japonés, colombiano japonés, como él dice. Y él habla sobre cómo en Japón son tan fríos que la gente, si algo no sucede bien, se suicida. Entonces, ¿qué él hizo? Vino a Colombia, ha puesto una empresa que se llama Turismo con Propósito, y allá que son tan ordenados, exageradamente ordenados, disciplinados, todo eso, cuando algo no funciona, sienten que han perdido, que son fracasados y terminan suicidando. A esas personas que tienen ese pensamiento, los ha traído a Colombia y cuando ve la calidez de la gente ya no quiere matarse, ya se quedan viviendo en Colombia. Entonces, porque acá nosotros somos más indisciplinados, por decirlo de una manera, somos así, o más desorganizados, para no decir indisciplinados, si nos desmotivamos, ok, viene alguien y te ayuda a motivarte y esas cosas hacen que otras personas se sientan bien. Entonces, si siguen a Yokoi Kenji, vamos a poder entender esta parte donde él utiliza su propósito para ayudar a sus amigos o a la comunidad japonesa aprendan a ser menos rígidos, pero a los colombianos les dicen aprendan a ser más disciplinados, que es lo que la cultura prácticamente es muy similar la de América Latina. Somos más indisciplinados o un poquito más irresponsables y toda persona que rompe ese molde de ser ordenado, disciplinado, enfocado, este raro que tienen, tenemos la tendencia de señalarlo. Y bueno, como ven acá, somos más familia. Somos personas que prácticamente acogemos bajo nuestra protección a todas las personas con las que nosotros conectamos con nuestra emocionalidad. Entonces, cuando tú vas a una empresa, por lo mismo que pasas mayor cantidad de tiempo allá, tú ya sientes que es tu familia. Llega un momento en que tienes tanto vínculo, tanta cercanía con las personas que eres capaz de contarles tus intimidades. Y esas cosas hacen que tú conectes más con las personas. Claro, no se lo cuentas a todo el mundo, pero al final es, ¿qué sucede? Prácticamente te estás, lo consideras en tus reuniones familiares, lo traes. Hey, te invito al cumpleaños de mi hijo, a tu cumplido. ¿Por qué? Porque haces que esa persona sea parte de tu entorno, se vuelve cercana a ti. Porque hemos mezclado nuestras emociones, hemos mezclado nuestro carisma, hemos mezclado nuestras ganas de relacionarnos, lo hemos convertido en familia y eso hace que nosotros nos mantengamos mucho tiempo en un solo lugar. ¿Ok? Como le dije, estos estilos de liderazgo en Estados Unidos, Europa y América pueden variar debido a diferencias culturales e históricas. Varía, no solamente por esto, sino también varía porque depende de la empresa. O sea, yo no quiero generalizar que esto es la verdad absoluta, sino que varía de acuerdo, porque por ejemplo, en Estados Unidos, que es tan grande prácticamente casi todo el continente, los que estábamos en la costa oeste pensábamos muy diferente de lo que estaban en la costa este. Ahora, como le digo, pero estamos regidos por las mismas leyes, sí, es la misma cultura, sí, pero por lo mismo que sus entornos, sobre todo su entorno, su espacio geográfico, era completamente diferente al espacio geográfico donde yo vivía, yo me moría de frío, en el invierno caía tormentas de nieve, mientras que en la costa del este solamente es playa, surf, calor y esas cosas, y es otra forma de ver las cosas. Pero como les decía, va a depender de dónde estén, inclusive de las personas. Pero en su totalidad, casi todos comparten los estilos de liderazgo que les he mostrado. Ok, recuerden que esta es la primera parte, vamos a hablar la segunda. Cualquier cosa me escriben, me siguen en mis redes sociales. Ahí está mi número, si es que necesitan alguna pregunta, como salgo de acá. Si tienen alguna pregunta para que yo les pueda resolver. Bueno, acá hago preguntas. Gracias, María. Gracias, Julieta. Voy a poner vista de galería, ya. Me gustaría
que abran su pantalla para poderlos agradecerles a cada uno. Y si podemos tomarnos una foto, lógico. Si no, hasta la otra semana. La otra semana continuamos con este tema. Gracias, Valeria. Gracias, Anthony. Hola, Anthony. Ahí está, no le he visto a tu papá sentado. Hola, Elisa. Ahí ha venido corriendo tu papá. ¿Cómo estás? Un gusto verte otra vez, Anthony. Amigos, nuevamente muchas gracias. Prendan su máquina, su pantalla para tomar una fotito. Y de verdad, estos temas son muy interesantes. Cada uno de estos temas les va a ayudar a comprender, pero no solamente se llenen de información. Empiecen a poner en práctica. Porque en la medida que ustedes pongan en práctica lo que están aprendiendo, por ejemplo, somos líderes carismáticos, estamos todo el tiempo abrazando. Cuando yo entro en confianza con alguien, yo lo estoy abrazando, ese es porque soy kinestésico y eso por eso les digo, hay muchos factores que hacen que no todos van a venir y te van a abrazar, pero los que somos kinestésicos, los que hablamos con las manos, queremos sentir. Entonces yo a mis amigos les estoy haciendo así todo el tiempo y eso hace que tú conectes. Y eso es lo que tenemos que poner en práctica. Cuando aprendemos cuál es nuestro estilo de personalidad, cuál es nuestro estilo de aprendizaje, cuál es nuestro estilo de comunicación, tengan la plena seguridad que ustedes van a decir, ah, con razón mi hijo habla así, con razón mi hermano hace esto, con razón mi papá habla así. Y recuerden que nosotros tenemos una información que ha sido adquirida, adquirida por nuestros padres, adquirida por nuestros profesores, por nuestro entorno. Pero esta información que ustedes están recibiendo les va a hacer salir de, esa, de ese común denominador. El líder no está dentro del común denominador. El líder es una persona que sale del común denominador. El líder es el que va a estar expuesto en todo momento. El líder va a estar en el ojo de la tormenta muchas veces, pero siempre por el bienestar de su equipo, siempre por el bienestar de las personas que lo rodean o lo están siguiendo. Entonces, pongan en práctica lo que están aprendiendo. Si por algún motivo ustedes dicen, oye, sí, no me acuerdo qué cosa se dijo en el programa el líder de la mesa redonda, bueno, vayan a ver en el YouTube, ahí está. El líder tal del otro, el futuro es ahora, que fueron los dos primeros programas, ahí vayan y lo repiten, tomen notas, porque eso los van a poner en práctica. Te sientas y tomas nota o lo repites en el YouTube y lo repites y vas escuchando. Créame que van a cambiar su vida. ¿Cambias tú? Cambia tu entorno. ¿Alguna pregunta? Gracias a Milena por tus bendiciones también para ti. Bendiciones para cada uno de ustedes. Voy a tomar la fotito. A ver, voy a quitar el chat. Sonriendo los que prendieron su máquina. 1, 2, 3. Y ¿dónde está acá la foto? Ya, ahora sí. Excelente. No se me ha cambiado mi formato de... Podemos dejar de grabar ya.